Esta noche vamos a hablar un poquito de caminar con Dios en tiempos difíciles. Hasta ahora, a nosotros no nos había tocado vivir un tiempo tan difícil como este. En todos los sentidos de la palabra, tanto en lo espiritual, como en lo económico, como en la seguridad y todo ese tipo de cosas. Así que tenemos que agarrarnos más de Dios todos los días, que Él es el único que puede, por decir, protegernos de todas estas cosas que están sucediendo. Y por decir que yo que me ha tocado vivir aquí casi por 40 años, desde que yo llegué a este país no había visto algo tan fuerte como lo que estamos viviendo ahorita. Para no cansarle, ahorita estamos nosotros viviendo aquí que los que somos ciudadanos y somos de origen latinos, tenemos que cargar nuestro pasaporte, por decirlo de esa forma, o una manera que nosotros podamos comprobar que somos ciudadanos. Porque la situación que se está viviendo no hay seguridad ni siquiera para los ciudadanos. Siempre y cuando no seamos blanco, que tengamos un rasgo de latino, tenemos que cargar documentos que podamos comprobar en cualquier momento que nosotros estamos legalmente y que somos ciudadanos, porque de lo contrario nos van a hacer pasar un más rato. Eso es sin excepción de personas. Si es latinos, tiene que ser. Y les digo que esas son algunas de las cosas que tienen a la humanidad, aparte de todo lo demás. Y todo esto tiene un mensaje detrás de todas esas movilizaciones y toda ese temor y todo esto. Eso tiene un mensaje más allá de lo que nosotros podamos imaginar. No vamos a entrar en esos detalles. Vamos a hablar de lo que venimos a hablar hoy, que Dios quiere decirnos en estos momentos difíciles que nosotros estamos pasando, para nosotros permanecer estable, por decirlo de esa manera. Versículo de base que vamos a coger es Juan 16:33, y la palabra dice: estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. Esto es Jesús hablando. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aquí Dios no está diciendo, o Jesús no está hablando, que el hecho de que nosotros busquemos de Él, el hecho de que nosotros seamos cristianos, creyentes o como queramos llamarlo, eso no es que nos va a dar garantía a nosotros de que no vamos a pasar situaciones igual que el mundo entero. Sí la vamos a pasar. La única diferencia es que Él dice: confíen en mí que yo he vencido al mundo. ¿Por qué Él dijo eso? Porque si nosotros tenemos confianza en Él y en el Padre, nosotros no tenemos que preocuparnos así esté pasando lo que esté pasando, porque si nos toca irnos de este mundo, nosotros vamos a pasar a mejor vida, como decía Pablo. Así que las pruebas vienen en diversas formas: enfermedades, pérdidas económicas, conflictos familiares, desánimo, persecución, problemas familiares, problemas en el trabajo. O sea, nuestras dificultades van a venir de la forma muchas veces que uno menos se lo espera, pero de que la vamos a tener, la vamos a tener. Ahora, Dios nunca prometió una vida libre de dificultades, sino todo lo contrario. Él dijo que íbamos a tener dificultades, pero hizo una promesa de que nunca nos ibas a dejar solo, que en el medio de esas dificultades Él iba a estar con nosotros. Y eso es de mucha importancia, porque aunque nosotros no lo podamos ver físicamente, nosotros podemos sentir que hay algo en el ambiente que nos está dando esa fuerza para nosotros seguir adelante en el medio de la dificultad. Por eso es que hay gente que no anda en los caminos de Dios, y cuando le vienen situaciones difíciles en su vida, muchas veces se quitan la existencia. ¿Por qué? Porque al estar controlado por Satanás,
cuando llegan esos momentos, no todo el mundo tiene la fortaleza y la sabiduría para salir adelante. Y mucha gente toma decisiones lamentables. Así que cuando nosotros andamos en los caminos de Dios y nosotros somos instruidos por la palabra de Dios, aunque se vengan momentos difíciles en nuestra vida, nosotros vamos a tener la esperanza y vamos a tener esa fuerza extra para nosotros poder mantenernos y superar ese momento que estamos pasando. Porque recuerden que no todo es por siempre en la vida. Son momentos que se nos van a presentar en nuestra vida, y esos momentos muchas veces son para que nosotros podamos descubrir realmente de quién estamos nosotros agarrados. Así que el sufrimiento no es necesariamente castigo de Dios por los pecados de nosotros. No necesariamente, ¿ok? Porque el ejemplo de eso es el de Job. Job no cometió ningún pecado. Simplemente pasó por la situación que pasó, que yo creo que ningún ser humano ha pasado por la situación, para Dios poder probarle al diablo de que el que busca de Dios de corazón, sin importar lo que se le pueda venir, nunca se va a alejar de Dios. ¿Y qué pasó al final de Job? Dios lo bendijo 10 veces más de lo que era bendecido antes de que viviera esa situación. Le tocó sufrir, sí, pero al final Dios lo bendijo 10 veces más. Así que a veces el sufrimiento tiene un propósito, porque otras veces es consecuencia de vivir en un mundo caído, o puede ser resultado de nuestra identificación con Cristo. Ahora, ¿por qué decimos que a veces tiene propósito? Porque vean, en Hebreo 12, del 5 al 11, la palabra de Dios dice: y ya han olvidado la exhortación que, como a hijos, se les dirige. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanime cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a aquel que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios lo trata como a hijos. ¿Acaso hay algún padre, algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetaban. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor le parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Aquí vemos nosotros algo muy importante, y más que cualquier cosa, la mayoría que estamos aquí conectados, por decirlo de esa forma, vamos a entender esto, ¿ok? Porque en los tiempos que a nosotros nos criaron, a nosotros nos disciplinaban, a nosotros nos enseñaron raíces, a nosotros nos enseñaron cultura, a nosotros nos enseñaron respeto, a nosotros nos enseñaron una base, la base que mantuvo a la humanidad, por decirlo, en buenos caminos, ¿ok? Y eso se trata de disciplina, aunque a nosotros en ese tiempo no nos gustaba quizá la disciplina que estábamos recibiendo, pero después que nosotros crecimos y nos volvimos adultos, nos dimos cuenta de que por esa disciplina que nos dieron, éramos nosotros quienes somos hoy en día. Todo lo contrario a esta nueva generación que está subiendo hoy en día, que nosotros, que es la última generación que vivió ese tipo de disciplina, no lo estamos implementando con nuestros hijos. Y lo que tenemos hoy en día es una generación vaga, una generación que no sabe decidir entre el bien y el mal. Es una generación que ni siquiera sabe establecer una conversación. Es una generación que depende totalmente
de nosotros, cosa que a nosotros nuestros padres nos enseñaron y nos prepararon para cuando nosotros fuéramos adultos nosotros pudiéramos enfrentar la vida. Hoy en día nosotros hemos cometido uno de los peores errores, que no hemos preparado a nuestros hijos para que enfrenten la realidad de ahí afuera después que ellos son adultos. Y la consecuencia de eso es esto que estamos viviendo. Y aún peor, porque cuando ellos tengan sus propios hijos, ellos lo van a criar peor que como nosotros lo criamos a ellos, en ese sentido. Y cada vez, por eso es que la Biblia dice que cada generación es peor que la anterior. Así que tenemos que entender que cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y se nos presentan situaciones y Dios empieza a disciplinarnos, no es que Dios nos está castigando porque a Él le gusta castigar, no, nos está formando de la forma que Él quiere para que nosotros podamos encontrar nuestro propósito en la vida. Así que la respuesta del creyente en los tiempos difíciles depende de las actitudes que Dios valora. O sea, ¿cuáles son esas actitudes? Nosotros debemos de tener un gozo sobrenatural, ¿ok? No alegría por el dolor, sino por lo que Dios producirá a través de él. Hay un versículo en la Biblia que Dios dice, cuando ustedes estén pasando por sufrimiento, vamos a ponerlo de esa forma, pero dice, cuando ustedes estén pasando por tribulaciones, que son tiempos difíciles, sufrimiento y todo eso, dice, alégrense. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo Dios nos pide a nosotros que nos alegremos cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles? Y Dios dice que sí. ¿Por qué? Dios dice que nosotros debemos de tener un gozo profundo interno donde no importa lo que a nosotros nos digan o lo que se nos ven encima, nosotros no vamos a entrar en pánico y vamos a tratar de buscar otro medio para salir de la situación. No. ¿Por qué? Porque si nosotros confiamos en Dios, Dios es el que tiene poder para todo. Para Dios no hay nada imposible. Y nada pasa sin que Dios lo sepa. O sea que lo que nos va a pasar a nosotros, ya Dios tiene la solución. Dios lo único que quiere ver es nuestra actitud en el medio de esa situación. Si nosotros vamos a entrar en pánico, si nosotros vamos a tratar de buscar otros medios que no sea Él para buscarle la solución al problema. Pero Dios permite que situaciones lleguen a nuestra vida simplemente para enseñarnos a que dependamos más de Él y que nos acerquemos más a Él y que no importa lo que sea, nosotros confiemos de corazón de que Dios tiene el control, y si Él tiene el control, nosotros no tenemos que preocuparnos. Mira, uno de los hijos más chiquitos mío de nosotros tiene 20 años, ya es un hombre, por decirlo de esa forma, pero todavía son muchachos que muy caseros, vamos a ponerlo de ese sistema, muy obediente. Y cuando uno le dice, por decir, vamos a hacer tal cosa, o ellos dicen, papi, ¿será que para tal día podemos hacer esto y esto y esto? Y uno le dice que sí, ya ellos no se preocupan más. Ellos saben que ya nosotros les dijimos que sí, y ellos saben que eso se va a dar. Ya ellos no están preocupados. Entonces, Dios dice, de esa misma manera es que yo quiero que ustedes actúen conmigo. Si ustedes le pueden dar seguridad a sus hijos de que estén tranquilos, yo puedo darle mucho más seguridad porque yo lo puedo proteger 24 horas al día donde quiera que ustedes estén, donde quiera que ustedes vayan, aun cuando ustedes están dormidos. Cosas que ustedes por sus hijos no pueden hacer, más sin embargo, lo protegen. Entonces, cuando nosotros empecemos a desarrollar ese tipo de confianza con Dios, nosotros vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento y es algo sobrenatural, por lo cual nosotros no vamos a entrar en pánico cuando se nos venga cualquier problemita encima. Miren, Pablo decía, si yo vivo, vivo para Cristo, y si yo muero, muero para Cristo. No importa lo que me pase, para Cristo voy a hacer. O sea, el hecho de que nosotros estemos en este mundo y nosotros nos aferremos tanto a este mundo, porque la realidad es esa, no la voy a esconder, como que uno no quisiera morirse nunca, pero hay una realidad que no la podemos tapar,
por muy grande que nosotros tratemos de buscar algo para tapar esa realidad, no vamos a poder. Y es que todo ser humano, todo ser viviente va a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Estar preparado para si nos llega el momento, en cualquier situación, nosotros estemos tranquilos. La única preocupación que nosotros debemos de tener es que no estamos andando con Cristo, porque ahí sí tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si nosotros morimos sin Cristo, vamos a despertar sin Cristo, y sin Cristo nos vamos a quedar por el resto de la eternidad, y no hay otra opción. Y estar fuera de la cobertura de Dios, eso es sufrimiento eterno. Entonces, si nosotros estamos con Cristo, no tenemos que preocuparnos, porque de todas formas vamos a morir. Por supuesto, nosotros le pedimos a Dios que nos dé un tiempo más, pero cada vez que nosotros nos estamos acercando a ciertas edades en nuestra vida, por ejemplo, los 90, los 95, si estamos llegando para allá, que somos más que bendecidos, porque no, hoy en día no todo el mundo llega, pero mientras más años nosotros tenemos, nosotros más deberíamos de acercarnos a Dios, porque nos estamos acercando a nuestra despedida. Aunque a nosotros no nos guste, porque es la realidad. Pero por ejemplo, yo digo, yo no sé cuántos años yo voy a vivir, y a mí me gustaría que Dios me diera una larga estadía aquí en esta tierra. Pero vamos a suponer que Dios me diga, ok, te voy a dar una larga estadía aquí en esta tierra, y que yo lo pueda tener mis 5 sentidos bien. Ya yo he vivido más de la mitad de mi existencia. O sea, que en otra palabra, estoy más cerca de ese retiro permanente. Por ende, debería acercarme más a Dios y alejarme más del mundo. Alejarme en el sentido de, no que me voy a encerrar en mi casa, no voy a salir a la calle, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, no voy a tener contacto con la gente, no. Alejarse del mundo es del sistema de este mundo. Alejarnos del pecado, alejarnos de todas las cosas que el sistema mundano ofrece, porque eso es lo que nos aleja a nosotros de Dios. Entonces, tenemos que tratar de alejarnos de eso. Las actitudes que Dios valora, ya vimos, gozo sobrenatural, confianza en la soberanía de Dios. Dios obra todas las cosas para bien para quienes le aman. Dice que todo lo malo Dios lo utiliza para bien para aquellos que le aman y le buscan de corazón. Así que otra cosa la que debemos tener para agradar a Dios es paciencia esperanzada. Así que las pruebas producen un carácter y esperanza que no avergüenzan. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas, es que Dios nos está fortaleciendo, y está fortaleciendo nuestro espíritu. Y otra de las cosas es que nosotros debemos de venir delante de Dios con oraciones honestas. Derramar el corazón delante de Dios sin pretensiones. O sea, venir delante de Dios, y es como que hablarle de todo corazón sin dejar escondido nada, y que nuestra oración salga de lo más profundo de nuestro ser. Esas son las oraciones que llegan a los oídos de Dios sin intermediario, pero bien rapidito. ¿Y cuándo pasan esas oraciones? Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles en nuestra vida. Ahí es donde nuestro corazón se olvida de este mundo y busca a Dios, pero lo busca de verdad. Entonces, por eso es que Dios dice que Él no busca oidores de palabra, sino hacedores de palabra. O sea, que la palabra que nosotros recibimos de parte de Dios la pongamos en práctica en nuestra vida, para que de esa forma nosotros podamos ser testimonio para los demás. Algunos ejemplos bíblicos de la fe en las adversidades. Aquí vamos a ver 3 personajes que pasaron momentos difíciles en su vida y permanecieron fieles delante de Dios, y al final Dios lo usó, pero grandemente. Primer ejemplo fue José. Recuérdense todo lo que pasó José sin haber pecado, simplemente porque Dios había elegido
lo había elegido desde pequeñito. Pero el diablo, cada vez que Dios tiene un llamado con nosotros, ahí es donde el diablo para sus antenas y le ordena a los demonios que están asignados a nosotros que nos hagan la vida más difícil de todos los días. Aunque los demonios trataron de destruir a José, Dios lo utilizaba cada vez más. No era que Dios lo libraba de ciertas situaciones, porque José pagó mucho sufrimiento injustamente, pero al final Dios lo utilizó de una forma sobrenatural y lo elevó a la posición más alta. Así que Pablo fue otro. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, y él era el que perseguía a los cristianos y lo encarcelaba en ese tiempo, hasta que Jesús un día lo enfrentó en espíritu y le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién busca? ¿Por qué me persigue? Y de ahí en adelante le dijo: te cambiaré el nombre de Saulo a Pablo. Y Pablo desde ese momento fue uno de los más grandes fundadores de iglesia y de la palabra de Dios por el mundo entero. Otro ejemplo fue el de Jesús. Miren todo lo que pasó Jesús cuando vino como ser humano aquí en la tierra. Miren cómo lo escupieron, cómo lo maltrataron, cómo todo lo que hicieron hasta llevarlo a la cruz y matarlo. ¿Y todo por qué? Por el amor que Dios tenía para con nosotros. Así que nosotros tenemos que leer, estudiar estos personajes para que nosotros podamos sacar la mínima conclusión de los beneficios que nosotros podemos lograr cuando nosotros decidimos vivir una vida para agradar a Dios, aunque vamos a tener ciertas dificultades, porque es así, pero el final es de gloria. El final es donde nosotros vamos a recibir nuestras recompensas, y el final es mejor que todos los años que nosotros podamos vivir aquí. Así nosotros muriéramos de 200 o 300 años de edad, no es nada comparado con todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, sino toda la existencia que nosotros vamos a vivir ya fuera y alejado de este sistema terrenal, cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios. Así que hay promesas de Dios para tiempos difíciles, pero esta la vamos a ver el miércoles, si Dios quiere, porque vamos a mantenerlo dentro del tiempo. Y estos son puntos muy importantes, porque nosotros estamos viviendo y estamos yendo a la rutina del mundo. Dios dice que no debemos de adaptarnos al mundo actual, que no debemos de ir en la misma dirección que va el mundo, que debemos de marcar la diferencia, que debemos de ir en contrario a cómo va el mundo, porque en cualquier momento puede presentarse la llegada de Cristo, y Él no quiere que nosotros estemos como le pasó a las 5 novias que estaban esperando el novio, pero eran 10, 5 y 5, y 5 tomaron una decisión diferente a las otras 5, y 5 quedaron fuera de la fiesta de la boda del Cordero. Esas no se salvaron. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una vida de acuerdo al sistema del mundo, mientras que las otras estaban preparadas, viviendo para ese momento que llegara en cualquier minuto. Y así fue. Y Jesús lo dijo, tal y como vino, como en Noé, como en Noé pasó aquello, lo del diluvio, va a pasar la venida del Hijo de Dios, que no va a ser en el momento que usted le espera, ni va a ser avisada. Simplemente vas a venir y se vas a presentar. Estén preparados, eso fue lo que dijo, estén preparados, porque en cualquier momento se puede presentar. Así que a nosotros nos toca estar preparados, vivir un poco más centrado en las cosas que ya por la edad que nosotros tenemos sabe que dan resultado, y nosotros sabemos que las cosas del mundo lo que traen a nuestra vida es tristeza, es desánimo, es destrucción, y es el alejamiento de nuestra alma para la vida eterna. Amén.